Esta historia empieza una noche cuando Lorenza está sentada cenando con sus hijos y todos felices hablan hasta que escuchan un pequeño ruido y todos se asustan pensando que es su padre, pero la verdad es que solo es el novio de la hija más grande de Lorenza. Cuando Isa está hablando con su novio, ella le pide un momento y cuando salen a hablar la hija le confiesa que no quiere que su padre regrese porque fueron muchos años de abuso y que tiene mucho miedo, y no solo ella, también sus hermanos. Mas Lorenza le promete que no regresará porque ellas están paradas encima de él, y es que ella mató y enterró a su esposo en el jardín. Su hija no puede creer lo que está escuchando y empieza a llorar nerviosa. Y pues para saber el contexto de toda esta historia, tenemos que ir atrás como siempre. Esta vez vamos a 3 años atrás. Lorenza está en el médico y está embarazada. Y la doctora le dice que tiene sífilis y que si sabe quién se lo transmitió. Pero ella se asombra y dice que solamente ha estado con su esposo. Así que la doctora llama a Simón, el esposo de Lorenza. Cuando lo llama, le dice que su esposa tiene sífilis y que esto pondría en riesgo al bebé, así que ella tiene que recibir un tratamiento al igual que él, ya que su esposa dice que solo ha estado con él y que fue él quien la contagió, es decir, que alguien más lo contagió a él. Él simplemente dice que si es así, que ella no tiene que ver con eso, y su esposa asombrada le pregunta que si él ya sabía que tenía sífilis, y él solo se ríe y se va. Cuando Lorenza llega a la casa, está en el patio con sus plantas. Está muy enojada por lo que acaba de pasar y su hija llega y le pregunta que si ella está enojada con su papá, pero ella le dice que no se preocupe y que entre para que le ayude a cocinar. Cuando Lorenza entra al cuartico que hay atrás, encuentra una hacha y la esconde debajo de su cama. A la hora de la cena, el varoncito le dice a su madre que tuvo pesadillas y que no quiere irse a dormir. Y justo llega el padre muy enojado porque no le esperaron para cenar y empieza a decir que está muy cansado de todos y que viene otro más en camino, que se la pasa trabajando. Y Lorenza le dice que parece que tiene tiempo para otras cosas, pero no para su familia. Ella hace referencia a eso, a lo que pasó esta tarde en el médico, y eso lo hace enojar mucho más. El enojado le echa toda el agua encima a Lorenza y prohíbe que alguien se pare de la mesa. Al otro día Lorenza se para la cama para poder dormir en paz y descansar, ya que su esposo no pregunta para tener relaciones sexuales. La hija más grande pregunta por él y ella le dice que fue a entregar unos muebles, ya que de eso viven, pero la verdad es que él estaba con su otra chica y esa chica le pidió que durmiera allá. Y ese día él se quedó a dormir. Al otro día cuando él llega, están desayunando y como siempre, llega enojado. Lorenza rápido manda a los niños a la escuela a ver que él está enojado. Y cuando se van, Lorenza ve que él tiene un moretón, es decir, que le hizo la chica. Y le dice que no solamente le pegan sífilis, sino también que le dejan moretones. Este comentario no le gustó para nada a Simón, así que la agarró y le empezó a golpear. Después de esto, Lorenza sentada empieza a llorar y a pensar cómo era su vida antes de esto y cómo llegaron a tal extremo. A la noche, cuando el esposo llega a la habitación, ve esta sábana colgada en el medio para separar la cama y le pregunta que por qué ella hizo eso. Y ella le dice que ella necesita dormir y que por eso lo hizo. Él al principio le dijo que está bien, pero luego de un momento a otro se tiró a la cama y se tiró encima de ella y de nuevo empezó a darle golpes. Y los niños en sus habitaciones van donde su hermana más grande y empiezan a llorar con ella del miedo. Al otro día Lorenza va donde su doctora para chequear que todo esté bien con su bebé después de tremenda golpiza. Y la doctora le pregunta que se están llevando bien el tratamiento y ella le dice que su esposo no quiso hacerse los análisis, pero que ella está haciendo que se tome la pastilla todos los días, igual que ella.
La doctora le dice que no pueden tener relaciones sexuales, pero ella le dice que su esposo Simón no pregunta, que si él quiere tener, simplemente la obliga. Cuando Lorenza llega del hospital, escucha un ruido y cuando va, su esposo sale con una chica que supuestamente es su clienta. Lorenza, al verlo, imaginó que no era ninguna clienta y se imagina ella matándolo, pero después de esto acompaña a la chica a la salida, ya que solo son pensamientos repentinos. Más tarde todos cenan con los padres del esposo de Lorenzo. En medio de esta conversación, él le dice que cuando él se fue para los Estados Unidos, que él tuvo que venir al país de nuevo porque fue culpa del hermano de Lorenza, que ese día el hermano de Lorenza faltó al trabajo y todos fueron. Y él fue quien llamó a migración para que lo deporten. Y Lorenza trata de defender a su hermano porque no fue así y que la versión de Simón es falsa, pero su suegra solo le dice que no le levante la voz a Simón. Después de esto, su esposo dice que se irá de nuevo a Estados Unidos para un trabajo con un amigo, y aunque sus padres no quieren, a Lorenza y a sus hijos le conviene que se vaya, así serán más felices. A la noche Lorenza habla con él y le pide dinero para su hija más grande para pagar la escuela, pero él le dice que ella ya tiene novio y que le diga al novio que se lo pague. Lorenza le dice que ellos no pueden dejar de pagar los estudios a los niños por más grande que estén, pero él se desespera y le dice que entonces lo pague ella con su estúpido trabajo que no le da para comprar nada, y le da una cachetada. Ella toma unas tijeras para apuntarlo y eso hizo que el vaso rebosara y él le dio aún más golpes por amenazarlo con la tijera. Más tarde al rato ella va al cuartico donde él trabaja y le pide que le arregle la mecedora para ella poder amamantar cuando la niña nazca. Y él le dice que tiene mucho trabajo y que falta mucho para ella dar a luz, pero en ese mismo momento Lorenza tiene dolores. Lorenza da a luz y lo festejan, pero el esposo de Lorenza no deja de beber y es que está enterrado en amargura porque nació otro niño más y eso lo molesta demasiado y se comporta como un tonto y además de esto hace pasar vergüenza a su hija con su novio. Cuando él se va, Lorenza le pide a Isa que la acompañe y le dice que quiere que sea la madrina de su hijo, pero ella le dice que tiene miedo de que su papá no quiera, que quizás su papá quiere que sea la abuela, así que le dice que no. Lorenza le dice que su papá quiere que sea una cliente y esto la extraña mucho y le pregunta que por qué papá querría que la madrina de la niña fuera una clienta y Lorenza le dice que no es cualquier clienta. Pues al final Isa acepta y ella y su novio se hacen los padrinos del bebé y bautizan al niño. Mientras bautizan al niño, el esposo de Lorenza, Simón, se acuesta con su otra mujer y le dice que sacará a todos de la casa y hará que ellos dos vivan juntos. Cuando él llega, todos se paran para irse. Él empieza a hablar de por qué todos se van de la mesa cuando él llega y el niño baja la cabeza y él le dice que debería de ser más hombre y dejar las ñoñerías y le pega. Todos asustados lloran y se ponen muy nerviosos y cuando por fin pueden irse a sus habitaciones, amenaza a su esposo y le dice que a los niños no los toque, que ella permite que él la maltrate a ella, pero que a los niños no. Cuando es hora de dormir, Lorenza le cambia las pastillas de dormir y se las cambia por una que hace mucho más efectos de 200 gramos. Y se va a darle las buenas noches a los niños. Al otro día es hora de que los niños vayan a la escuela y Lorenza se despide de ellos y le pide a su hija Isa que le lleve el niño donde su abuela. Cuando entra, busca su hacha y la lima. Mientras que el hombre todavía duerme, Lorenza hace lo que tanto había temido después de sus pequeñas imaginaciones y Lorenza lo mata. Lorenza toma su hacha y le da y le da y le da. Lorenza mata a Simón y lo lleva al cuartito de atrás. Después de esto limpia todo el desastre que ella hizo para que no quede ninguna sospecha y se lava ella misma.
Al terminar, cava un hoyo en el patio y Isa llega y ella pregunta por qué está ahí y por qué hace eso. Y ella le habla de las plantas para no crear ninguna sospecha. Al llegar la noche, Lorenza le dice a sus hijos que su papá se fue y que se fue a los Estados Unidos y los dejó solo y los abandonó. Y ellos le dicen que es mejor así y que ojalá no vuelva nunca, ya que los hijos temían de él. Lorenza cava para enterrar a su esposo cuando los niños ya duermen y antes de enterrarlo le dice unas últimas palabras y es: te dije que no tocaras a mis hijos. Después de un tiempo, la mamá de Simón llama a Lorenza para saber de Simón, pero ella le dice que no sabe nada y que simplemente su hijo los abandonó y se fue. También a los pocos días, la otra mujer de Simón va a buscarlo y le dice que él le debe unos estantes, pero Lorenza le dice que igual que ella, Simón tenía otras mujeres y que lo seguro fue que se fue con las demás. Volvemos a la actualidad, donde Lorenza le cuenta la verdad a su hija. Esta se pone muy nerviosa y no lo toma bien y llora dónde está su papá. Al año, Isa le dice a su novio que está embarazada y él se alegra muchísimo de que van a crear una hermosa familia, pero ella le dice preocupada que ellos no tienen casa, no tienen a dónde ir, no trabajan y que ella tendrá que dejar todos sus estudios. Pero él le dice que ellos ya tienen una casa, que es la casa de su mamá y que puede ser de ella, de él y del bebé que viene en camino. Y que Isa tiene que hacer que ella se vaya y que si no se quiere ir, que le obligue a irse porque sabe lo que su mamá hizo. Al otro día, mientras Lorenza está con su hijo, la policía llega y pregunta por ella y van directamente donde está Simón enterrado y empiezan a revisar y encuentran pruebas y se la llevan esposada. Y cuando pasa por el lado de Isa, le pregunta que cómo ella pudo hacer eso, pues su querida hija la ha traicionado. Lorenza fue condenada a 35 años de prisión por haber asesinado a su esposo. Isa se quedó con la propiedad de sus padres y se casó con Abel y hoy en día tienen 2 hijos. Lorenza, después de tanto dolor y tanto sufrimiento, se convirtió al cristianismo y pasa sus días estudiando la Biblia, mientras que sus hijos, los hermanos menores de Isa, fueron a vivir con sus abuelos paternos. Y hasta aquí ha sido esta impactante novela y pues les doy mi opinión hoy en día y es que veo que Isa lo hizo mal. Yo entiendo de que su madre no tenía que llegar a tal extremo de haber asesinado a su padre. Quizás debió denunciarlo, pero al asesinarlo libró a sus hijos de muchas cosas malas y Isa no pudo ver eso y simplemente castigó a su propia madre por haberse llevado de su novio y ahora su madre está condenada en prisión. Ella vive feliz con sus hijos y con su esposo, pero yo me imagino que vive con remordimiento porque separó a una gran familia y lo que su madre hizo fue un sacrificio por ellos mismos. Si quieren ver más de estas mujeres asesinas, los invito a que se suscriban y activen su campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de cada pequeña cosa que estaré subiendo. Nos vemos en el próximo capítulo.